A ver, me avisan si se comparte, ¿eh? Ujú. ¿Se ve? Está llegando. Sí, se ve. Sí. Ahí está. Bueno, no sé cómo ponerla en pantalla. Subí con el costadito. Ah, ¿qué quieres? ¿Poner la pantalla completa? Sí, ahí está. ¿Se ve mejor ahí? Ahí está, exacto. Muy bien. Ahí va. Entonces, en el día de hoy vamos a compartir y escuchar y acompañar la presentación de Cintia Gross y Rivera Filippo, quienes llevaron adelante su investigación denominada Intervención Profesional en la Urgencia y Problemáticas de Salud Mental en Contexto de Pandemia. Es la presentación de su trabajo final de investigación que defendieron hace muy poquito y aprobándolo muy bien, así que tiene la virtud de ser muy, muy, muy reciente. Aquí las dejo a las chicas entonces para que compartan con nosotros su experiencia. Muchas gracias. Bueno, nada, primero que nada agradecerles por la invitación, Euge, y a las chicas también de la cátedra, porque es una experiencia linda para poder compartir tanto trabajo, tanto laburo que estuvimos haciendo con esto, que ya de paso les cuento que nos llevó aproximadamente un año revisarla, sin contar el tiempo que nos llevó el seminario, que como decía Euge, también nada, íbamos a contar esta cuestión de que gracias a la intervención de Euge, de las chicas, hubo como hay un nexo que hicieron de dos, veníamos cursando en cátedras distintas el primer cuatrimestre de 2020, medio arrancando la cuarentena, cursando virtual, una cuestión súper compleja, o sea, a la distancia, en una materia que de por sí ya es necesario el seguimiento, digamos, de los docentes más, digamos, más constante, y que nos estén encima, bueno, como todo muy complejo para cursar la TIF, ¿no? Bueno, entonces las dos estábamos cursando cátedras distintas, ninguna, veníamos como en derroteros de ir presentando problemas de investigación, objetivos de investigación que no iban, y terminamos de cerrar, medio que nos frustramos, cada una dejó por su lado de cursar la materia en el primer cuatrimestre, y bueno, y ahí, bueno, buscando directora de tesina y demás, bueno, dimos con Euge, que nos hizo el nexo, nos juntó con la idea de que lo encaremos juntas, porque las dos estábamos como más o menos queriendo ver el mismo tema, y bueno, la recursamos juntas con la cátedra, ay, no me sale el nombre de la cátedra, ¿cómo, Juli? Clemente. Clemente, ay Dios. Bueno, la cursamos con Clemente, las dos juntas ahí, y ahí arrancamos el proceso. En un cuatrimestre la hicimos, la aprobamos en diciembre el diseño, y la arrancamos las entrevistas y demás cuestiones a partir de marzo y abril de 2021. Entonces, a partir de ahí, bueno, todo 2021 hasta marzo de 2022 nos llevó, digamos, hasta la entrega final y la aprobación y demás. Bueno, ¿no? Eso, pero como para encuadrarlo un poco. Y bueno, y si querés arrancamos, Juli. Dale. Bueno, en principio, nuestro posicionamiento teórico proviene en el desarrollo del trabajo de investigación final de lo que es la medicina social o salud colectiva latinoamericana, que supongo que estuvieron trabajando en el marco de la materia, desde el cual también nos enmarcamos dentro de lo que es la Ley Nacional de Salud Mental, número 26.657, del año 2010, y la Ley de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, número 448, del año 2000, que fueron ambos insumos fundamentales entonces en el desarrollo de nuestra investigación. Bueno, por mi parte yo hice las últimas prácticas preprofesionales de taller 4 en una guardia de salud mental del Hospital Tornú, y Cintia también hizo las últimas prácticas en una guardia de salud mental en el Hospital Ramos Mejía. Entonces, a partir de estas prácticas preprofesionales y de nuestro paso por la materia, ¿no?, es que nos propusimos indagar sobre el campo de la salud mental, siempre teniendo en cuenta una perspectiva de salud integral y comunitaria y desde un enfoque de derechos humanos. ¿Y cómo podíamos vincular esto? Nos interesaba con la situación sanitaria de pandemia. Como decíamos, en un principio, cuando empezamos a pensar en hacer la tesis, no teníamos en cuenta una pandemia, teníamos
en mente otra idea totalmente distinta que tuvimos que amoldar al contexto, ¿no? Entonces, a partir de esto nos interesó entonces poder investigar sobre cómo este nuevo contexto que irrumpió de manera abrupta en marzo del 2020, sobre todo en nuestro país, cómo pudo imprimir nuevas características en lo que era la demanda de la población en la Guardia de Salud Mental, a la vez de poder también indagar sobre cuáles eran y cómo eran esas respuestas institucionales a estas demandas nuevas. Bien, entonces, también para orientarnos un poco, como decíamos, tenemos la materia dentro de trabajo social que es obligatoria, que es el seminario, que en el seminario, no sé si ya lo están cursando, lo van a cursar, pero bueno, lo que se ve en el seminario es más que nada la parte metodológica, ¿no? Vamos viendo cuáles son los objetivos, cuál es la pregunta problema, vamos a desarrollar la hipótesis, cuál es la metodología a seguir, todo eso en el desarrollo del seminario. Entonces, lo que estuvimos trabajando fue en esta siguiente pregunta-problema, donde planteamos cómo se reconfiguraron las intervenciones profesionales de los equipos interdisciplinarios en relación a las demandas de urgencia por salud mental en el dispositivo de guardia del Hospital General de Agudos, doctor José María Ramos Mejía, durante el contexto de ASPO. ¿Sí? La elección también del Ramos Mejía, como decía, no fue a la teoría, fue porque Cintia hizo las prácticas en esta institución y entonces teníamos el contacto de su referente como trabajadora social y de otros profesionales de la guardia que nos facilitaba un montón el acceso a la información, ¿no? Bueno, acá un poco en función de esta pregunta-problema que recién mencionaba Juli, que también, bueno, es un ida y vuelta, como decía Euge al principio, o sea, es ir y venir todo el tiempo entre la pregunta-problema, los objetivos, digamos, no es un proceso, no es súper complejo, se puede hacer, pero lleva tiempo, hay que presentarse, pensar. Bueno, nos propusimos, digamos, en función de esa pregunta-problema, en un contexto en el que no había mucho escrito sobre el tema de la pandemia y sobre el tema sobre el COVID particularmente y demás, entonces nuestra intención fue aportar al conocimiento en ese contexto, digamos, una TIF, una investigación que aportara y sumara a las investigaciones que recién estaban en proceso en ese contexto. Entonces, como objetivo general, pensamos en aportar el conocimiento sobre los cambios que se llevaron a cabo en las respuestas institucionales en relación a la emergencia de padecimientos subjetivos en el marco del dispositivo de guardia, bueno, del Hospital Ramos Mejía. A partir de esto nos planteamos 3 objetivos específicos, uno que tenía más que ver con la mirada desde lo institucional, otro más que ver desde la mirada más puesta en la demanda, y un tercero más puesta en la mirada en lo que es la intervención y los tratamientos por salud mental particularmente. Entonces, nos propusimos caracterizar las variaciones en las diferentes dimensiones institucionales, esto es desde lo organizacional, lo administrativo, lo comunitario, que fue lo que contextualizó las intervenciones profesionales de los equipos. Describir y analizar las principales características de las demandas emergentes y sus variaciones durante este contexto, y caracterizar los modos de intervención y tratamientos por salud mental que se llevaron a cabo durante este periodo. Siempre en el periodo de ASPO, que fue nuestro recorte temporal, ¿no? O sea, el periodo de ASPO de marzo de 2020 a noviembre de 2020, que fue lo que duró el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y todo esto siempre a partir del relato de los profesionales de los equipos de guardia, que son quienes fueron los que nosotros entrevistamos, ¿sí? Bien, en función entonces de esta pregunta-problema y estos objetivos, también nos planteamos 2 hipótesis con el objetivo de poder ver si, después del desarrollo, de la recolección y el análisis de los datos, ver si se refutaban, si se verificaban, ¿no? Entonces, por un lado planteamos que se produjo una reconfiguración de la intervención profesional de los equipos interdisciplinarios de guardia de salud mental a partir de este nuevo contexto sanitario. Y por el otro lado también planteamos que surgieron nuevas formas de padecer subjetivamente a causa de este contexto económico, social, de emergencia sanitaria, que interpela la salud mental de los y las sujetos de manera diferente. Bueno,
Entonces, también en el momento del diseño, ¿no?, de la metodología, nos planteamos que la investigación iba a ser de tipo cualitativa, planteándonos un diseño, como decíamos, flexible, dinámico, inductivo, teniendo en cuenta la posibilidad de poder advertir situaciones inesperadas, como la pandemia, por ejemplo, y poder ir adaptándonos también a estas nuevas situaciones que podrían ir surgiendo en el desarrollo de la investigación. Como decíamos, entonces nos propusimos un estudio de alcance exploratorio y descriptivo, teniendo en cuenta que el fenómeno era poco conocido, sobre todo en ese entonces, ¿no?, en el momento que empezamos a hacer el diseño, que estamos hablando de el 2020. Elegimos como unidad de análisis y unidad de recolección a los profesionales que integran los equipos interdisciplinarios de salud mental de 3 días diferentes, ¿no?, del hospital. Y la técnica de recolección fueron entrevistas semiestructuradas que realizamos a 3 trabajadoras sociales, a 3 psicólogas y a 2 psiquiatras. La guía de entrevistas, bueno, la elaboramos nosotras, también basándonos en una matriz de dimensiones que hicimos previamente, teniendo en cuenta, como decíamos, los objetivos generales y específicos. Que en el momento fue bastante complicado la matriz de dimensiones, pero después es una herramienta que al tenerla nos sirvió mucho para lo que fue la guía de entrevistas y la recolección de los datos a analizar. Chicas, les cuento que estamos muy cerquita de digamos, de la renovación del ingreso a la sala. Ténganlo en cuenta porque creo que dices, ahora justo no lo veo, pero no sé si dice 2 minutos. minutos. Tiempo restante, 6 ustedes minutos, lo ven. quedan. Bueno, bárbaro. Sí, ahí estamos. Igual volvemos, creo que ya estamos llegando al final. No, falta todavía. Bueno, un poco nos pareció interesante contarles sobre los obstáculos y facilitadores de este proceso, que acá están, bueno, podrían haber habido muchos más, pero no son tantos, por suerte, los obstáculos, hubieron más facilitadores. Un poco con esto del diseño flexible, eso que mencionaba recién Juli, en relación a lo metodológico, bueno, qué importante que es en esto, ¿no? Porque acá, por ejemplo, como facilitador nosotras mencionamos la virtualidad, que en un momento pensamos que iba a ser algo que nos iba a trabar en un montón de cuestiones, y de alguna forma u otra lo fuimos fuimos teniendo cintura como para que eso se convirtiera en algo que nos hizo ganar tiempo y recursos, en el sentido de que nos ahorramos tiempo de traslado hasta el hospital, de que fue mucho más fácil reprogramar entrevistas, pues las entrevistas fueron todas virtuales, incluso el contacto tanto con la referente como con cada uno de los entrevistados y las entrevistadas fue también de forma virtual. Entonces, bueno, si se suspendía una reunión, una entrevista, o había que cortarla y reprogramarla, era mucho más sencillo. Bueno, en eso, y también, bueno, el hecho principal de haber hecho prácticas, como decía Julia hace un rato, que una de nosotras haya transitado por la institución y la conozca, digamos, y conozca a la referente fue una informante clave, fundamental, como fuente de información principalmente, y porque fue la primera que entrevistamos, y en otra instancia, digamos, como fue la que nos abrió la puerta al resto de las personas que fuimos entrevistando, digamos, que con muy buena predisposición, por suerte, y con muy buena onda se prestaron su voz para esta investigación. Eso, y bueno, lo que decíamos recién, lo del tiempo y recursos que nos ahorramos, y que, digamos, el tema de trabajar desde nuestras casas, el tema de la virtualidad nos permitió organizarnos, poder organizarnos, digamos, con nuestros trabajos, nuestras responsabilidades personales, y digamos, ganar mayor disponibilidad de tiempo para dedicarle a la investigación y poder avanzar y no quedar, ¿no?, porque a veces juega en contra de eso, el tema del tiempo, porque uno trabaja, estudia, cursa otras materias, entonces, bueno, no es sencillo en ese sentido como combinar todas las variables, ¿no? Pero en este caso, bueno, la virtualidad fue un facilitador. Y como obstáculo, bueno, también pensamos esto, principalmente el acceso a la guardia presencial no nos permitió llevar a cabo observaciones participantes y no participantes, que eso creemos que, sobre todo por la temática que abordamos, sobre los cambios y demás en la guardia, en las distintas dimensiones, lo organizacional, lo administrativo, en función de los espacios, los tiempos, nos hubiera venido muy bien observaciones participantes y no participantes, pero no fue posible, o sea, no lo pudimos incorporar, bueno, porque estábamos en el momento en verdad ya no era ASPO, ya era DISPO, pero todavía el acceso a la guardia era restringido, habían protocolos, entonces, bueno, era restringido el acceso, entonces, bueno,
y el acceso a fuentes secundarias también, no sé, pensamos en historias clínicas o distintos documentos que nos podrían haber sido de gran aporte también para la investigación, que bueno, no pudimos acceder, pero bueno, lo fuimos supliendo con otras cuestiones. Bien, bueno, un poco como veníamos contando, trabajamos sobre lo que es el marco contextual y lo que es el marco teórico. Más dentro de lo que es el marco contextual, como decíamos, es el contexto de pandemia, la implementación del ASPO, que es nuestro recorte temporal a donde apuntamos la investigación, teniendo en cuenta cómo irrumpe en la vida cotidiana de los sujetos, interpelando a la salud mental de la población en general, y por consiguiente a los modos de intervenir también por parte de los profesionales en estas situaciones urgentes. Más allá también del contexto sanitario, veníamos de un contexto económico, social y político muy complicado para el país, teniendo en cuenta el fin de un gobierno neoliberal como fue el de Mauricio Macri, caracterizado por un endeudamiento externo, concentración de la economía, reorientación de las políticas del Estado hacia los sectores más poderosos, retracción de prestaciones, crisis social, debilitamiento institucional, pobreza, desocupación, desigualdad, inflación, cierre de pymes. Era un contexto bastante complicado, y sobre todo también hacemos hincapié en lo que fue el financiamiento del presupuesto en políticas de salud, que se tradujo por supuesto en la atención a la población, teniendo en cuenta también la reestructuración del gabinete durante este periodo, donde se llevó al cierre de varios ministerios, entre ellos el de Salud y el de Ciencia y Tecnología, que después fueron dos ministerios muy importantes en lo que fue a dar respuesta a este contexto de pandemia. Claro, en un contexto en el que en vez de reforzar sobrevino la pandemia en un momento en que justamente, digamos, hubo una desfinanciación de las políticas en salud, y bueno, entrando, y agarró la pandemia, agarró un gobierno entrante digamos, teniendo que robustecer justamente ese sistema de salud que venía contradesfinanciado, y bueno, cierre del ministerio. Chicas, ¿quieren que cortemos acá, Sí. que falta menos de un minuto y retomamos después? Dale. ¿Yo puedo salir y esto vuelve a ser recurrente o tengo que esperar a que se agote por completo? No, bueno, no sé. Habitualmente cortamos y no hay problema. El Genial, enlace genial. está. Sigo Lo puedes entrando. cortar en Creo que podés cualquier cortarla y momento, volvemos al mismo en enlace. cualquier momento, sí. Sí, sí. Tienen todas las respuestas. Ahí nos Todo vemos. lo mismo. Ahí nos Por vemos. suerte coinciden. Puede fallar. No. Total. A ver. Salir. Salir.